Vamos a hablar acerca de este capítulo que leímos de Miqueas. Está pues bastante entendido, aunque usa algunas palabritas ahí que pueden sonar o no entenderlo muy rápido el mensaje de manera literal. Pero bueno, vamos a dar un poquito del contexto del por qué esta profecía de Miqueas y la aplicación en aquel tiempo y hoy en nuestros días. Para los que no saben, Miqueas fue un profeta considerado profeta menor porque el número de sus escritos fue una porción pequeña. Siempre hay esa diferencia, profetas mayores y profetas menores, no porque fuesen más, les he dicho siempre, sino por lo extenso o lo corto de la escritura o la revelación que Dios les dio a cada uno de ellos. Entonces Miqueas fue un profeta. Era un profeta, era esos personajes que Dios tenía preparados para los tiempos de emergencia. Quiere decir que eran aquellos que tenían que llevar o denunciar ante el pueblo el juicio que venía de parte de Dios. Tenían que advertirles, tenían que exhortarles, pero al mismo tiempo eran los hombres que tenían que interceder y guiar al pueblo o a toda la nación al arrepentimiento. Entonces los profetas fueron personajes comúnmente muy solitarios, pero fueron personas que estuvieron a disposición a la revelación, ¿verdad?, de las profecías de Dios para el pueblo. Usted puede leer Isaías, Jeremías, Miqueas, Ageo, Abdías. Fueron personas con un carácter o un temperamento muy fuerte al confrontar, ¿verdad?, a la audiencia o al pueblo, pero al mismo tiempo el mensaje de ellos se resumía en la gracia y la misericordia de Dios. Eran personas que tenían que hablar con la verdad para que el pueblo fuera confrontado a ver su pecado y volvieran al arrepentimiento hacia Dios. Este era Miqueas. Y Miqueas, fue un contemporáneo de Isaías y venía de Mosred, o Moserred, aquí dice en el capítulo 1, dice que él era Moreset. Vino Miqueas de Moreset en los días de Jotán, Acaz y Ezequías, rey de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Él estuvo en el periodo de estos reyes, los tres que se mencionan aquí, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes que, como hemos estudiado, en algún momento de sus vidas flaquearon al no guiar al pueblo hacia la adoración correcta a Dios, al permitir ciertos altares a Baal, a Acera, a Astoret, dioses paganos de la antigüedad. Entonces, cuando el rey se desviaba y llevaba al pueblo, ¿verdad?, a pecar, aparecían estos personajes. ¿Quiénes? Los profetas. ¿A quién se dirigía la profecía que leímos ahorita de Miqueas? A Samaria y a Judá. Acuérdense que Samaria es Israel y Judá es Jerusalén, porque el pueblo de Dios se dividió. Estoy contando una historia para entender el contexto de por qué venían estos mensajes tan fuertes de exhortación y que hoy se aplican a nuestra vida. ¿Qué era lo que estaba pasando? Bueno, lo que estaba pasando es que el pueblo de Dios, tanto en Samaria, que ya había sido, ¿verdad?, un pecado extenso, ahora estaba llegando a las puertas de Judá o de Jerusalén. Y ellos creían que todo estaba bien, pero espiritualmente todo estaba en ruinas, dice la Escritura. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Bueno, había cultos, pero no vivían justamente. Había palabras o predicaciones, pero no había obediencia. Había sacrificios, pero no había arrepentimiento. Entonces, ¿qué pasaba? Había multitud, no había conversión, había rituales de alabanza, no había santidad, había, como les decía yo, el mensaje o la predicación, pero no había ni la obediencia ni el arrepentimiento. Entonces, el mensaje dirigido a Miqueas no es muy diferente para nuestros tiempos.
Porque lo que pasaba con ellos en Miqueas 2 dice que los jueces o los ricos oprimían a los pobres, al grado que les quitaban sus posesiones y las vendían. No solo había, ¿verdad?, un pecado espiritual, sino también socialmente. Como el pueblo se había olvidado de Dios, cuando nosotros abandonamos nuestra relación como persona con Dios o el temor a Dios, inmediatamente todas nuestras áreas de la vida también se ven afectadas. Usted pudiera dejar de venir a la iglesia y puede pensar que nada más se va a afectar su relación en la iglesia, pero la Biblia nos enseña que cuando algún personaje se apartaba del plan de Dios, no tan solo dañaba su vida espiritual, sino esto venía dañando su vida emocional, social, familiar, financiera. ¿Por qué? Porque como predicamos la semana pasada, la base de toda nuestra vida es Dios. Él es el que nos provee el alimento, un trabajo, una familia, la salud. Y entonces al ellos tener una distancia, ¿qué era lo que pasaba? Venía afectaciones a su vida. Por eso la Biblia sigue diciendo, los ricos no aplicaban una justicia, sino al contrario, oprimían más al pobre y les hacían tanto un daño espiritual como un daño emocional, como un daño social. ¿Qué más pasaba? Había falsos profetas, dice Miqueas 3. Los profetas profetizaban por dinero, profetizaban lo que querían oír las personas y callaban ante el pecado del pueblo. Quiere decir que cuando uno de ellos era el profeta, profetizaba, aunque viera actuar mal algo, ellos lo que querían era ganancias. Luego dice que eran idólatras. Miqueas 1 dice, practicaban la idolatría como un medio que todos sabemos que adoraban a Moloch, Balaam, dioses paganos que la Biblia dice. Pero la idolatría de ellos fue más allá. ¿Por qué? Porque no solo adoraban imágenes, sino que empezaron a adorar las riquezas, el poder y las alianzas humanas. O sea, se aliaban con otros pueblos al grado de idolatrarlos. ¿Qué es el idólatra? La idolatría es todo aquello que ocupa el primer lugar o el lugar de Dios en tu vida. Usted puede decir, yo no adoro a la Virgen de donde sea, pero usted es idólatra de las redes sociales, del éxito, del hermano, del pastor, de su familia. Y cuando nosotros ocupamos el lugar de Dios y ponemos otra cosa, ya sea trabajo, ya sea casa, ya sea familia, caemos en una idolatría que era la que habían caído el pueblo en los tiempos de Miqueas. Ya no le bastaba solamente con tener una imagen, sino que ahora las relaciones humanas con otras personas eran más importantes que hacer lo correcto delante de Dios. Entonces, ¿qué era lo que estaba faltando o pasando en el tiempo de Miqueas? No faltaba religión, alabanza, ni oración, ni sacrificios. Lo que faltaba en los tiempos de Miqueas era fruto. Porque el capítulo 7 empieza diciendo así: ¡ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. ¿Qué era lo que tenía el pueblo? Lean Miqueas 3, versículo 11. Fíjense lo que le estaba ofreciendo el pueblo a Dios. Dice así, capítulo 3, versículo 11. Dice, sus jefes juzgan por cohecho, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres del bosque. Eso era la condición del pueblo. O sea, el pueblo tenía profecía, el pueblo tenía sacerdotes, el pueblo tenía jueces, el pueblo tenía todo. Pero les decía yo en un principio, ellos creían que estaban bien, pero realmente estaban en ruinas, dice el Señor. Una ruina espiritual
que obviamente a los ojos de nosotros no se ve. ¿Y por qué viene este mensaje? Porque muchas veces usted y yo que estamos oyendo pensamos que nuestra vida está bien. ¿Por qué? Porque hay mensajes de profecías en la iglesia, porque canto una alabanza, porque vengo, porque ofrendo. Pero el Señor le dice, ¿saben qué? Están en ruinas espirituales, porque ustedes están otorgando, ¿verdad?, todo su sentir a cosas que no soy yo. Ellos tenían religión, pero no había fruto. Como Jesús dijo, los fariseos tenían, vamos a llamarla así, la doctrina, la vestimenta, tenían todo para ser alguien religioso, pero por dentro no tenían una transformación. Entonces, Miqueas empieza diciendo, ¡ay de mí! El mensaje no empieza, hermanos, vamos a llamarlo así, con una celebración, sino empieza con un lamento, diciendo, ¡ay de mí! Porque, ¿qué le pasó? Dice, estoy como cuando han recogido los frutos de verano. Un fruto de verano se caracteriza porque es el mejor fruto, tiene el mejor sabor, tiene la mejor textura. O sea, en verano los frutos de los árboles son mejores. Entonces dice, me pasó como cuando vienen por los frutos de verano, que después de la vendimia, cuando usted va a la verdulería, ¿qué hacen? A mí me toca ir a comprar verduras muchas veces. Y hay tomate naranjita, otro amarillo, uno más rojo, uno que ya se siente muy aguado, otro más duro, algunos verdes, uno con hoyo. Y entonces está toda la cara de frutas y verduras y toda la gente está escogiendo su fruto, su verdura, y entonces agarra lo mejor. Entonces Miqueas empieza diciendo, he rebuscado como cuando después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. ¿Qué buscó el Señor en su pueblo? El Señor dice, vino buscando justicia y se encontró injusticia. Los ricos, dice, corrupción sobre Israel. La corrupción es pasar sobre la autoridad o abusar de la autoridad que tú tienes sobre algo. Dios les otorgó un pueblo, o nos otorgó a todos nosotros ser parte de un pueblo. ¿Para qué? Para amar, para tener misericordia, para todo lo que dice ahí, para tener gozo, paz, benignidad, bondad. Pero dice, palabra del Señor a través de Miqueas, yo vine y deseando los primeros frutos, rebusqué como después una vendimia y no encontré racimo para comer. Está la parábola de la higuera, que tenía hojas pero no tenía fruto. Dice que el Señor metió su mano y no había fruto. Miqueas le está diciendo lo mismo tiempo atrás al pueblo de Dios, y hoy, a través de esta palabra, Dios nos sigue diciendo a nosotros. Antes de encontrar santidad, encontré corrupción. Antes de encontrar cambio, Dios encuentra lo mismo. Antes de encontrar justicia, ¿con qué se encuentra? Con injusticia. Antes de encontrar arrepentimiento, no había. Dios muchas veces se manifiesta a través de un servicio y puede encontrar iglesias llenas, pero vidas vacías. Mucha actitud, poco fruto. Mucha palabra, poca transformación. ¿Qué más encuentra el Señor? Mucha alabanza, decíamos, pero no hay arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la iglesia de hoy en día, al igual que el pueblo, sí busca más que sentirse bien antes de vivir bien. Busca la bendición, pero la busca sin la corrección. Busca las promesas de Dios, pero no busca un compromiso con Dios. Busca la gracia del Señor, pero no buscamos nuestra transformación. Miqueas está hablando de un juicio eminente que venía sobre ellos, pero termina su mensaje hablando de la gracia y la misericordia de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces el pueblo de hoy clama a la gracia del Señor, no para transformación, sino para justificación de seguir viviendo igual.
quiero decirle que si usted pecó antier, Dios lo perdonó. Pero ¿qué pasó con el ayer? Volvió a pecar. ¿Y qué pasa hoy? Sigue pecando. ¿Y qué va a pasar mañana? Entonces mi oración a la misericordia, a la gracia de Dios, no la estoy ocupando para que la gracia me transforme y me guíe al arrepentimiento, sino para que la gracia me justifique y de decir Dios es bueno. Y en efecto, la Biblia dice que Dios es bueno, pero el punto de la gracia y la misericordia de Dios es para que nuestra vida sea transformada, cambiada, renovada. Por eso dice, yo vine a buscar y no encontré lo que yo buscaba. ¿Qué creen que vienen a buscar las personas cuando llegan a una iglesia? Vienen a buscar parte del fruto que Dios ha depositado en nosotros. Hay gente que viene y dice, ay, yo venía buscando amor y aquí sentí amor, pero cuando pasa el tiempo ya no ve el amor. Ahora ve, hombre, los hermanos son repelioneros y la hermana me dijo esto. ¿Por qué? Porque fue exactamente lo que pasó en el tiempo de Miqueas. Miqueas los empieza a exhortar y dice, ay de mí, y empieza a hablar a la gente. No encuentran frutos. La Biblia dice en Juan 15:16, porque ustedes no me escogieron a mí, yo los he escogido a ustedes. ¿Para qué? Para que llevéis mucho fruto, dice. Para eso nos escogió Dios, para llevar fruto. Pero les decía yo, muchas veces somos como la higuera, que tenemos muchas hojas, muchas cosas, mucha práctica espiritual aparentemente, pero no ha encontrado Dios en nuestro corazón ese cambio que está pidiendo. Entonces, la Biblia dice, en el versículo 2 dice, faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Faltó el misericordioso. La Biblia nos manda a tener misericordia unos de otros. ¿Qué es la misericordia? Bueno, ¿qué es la gracia? La gracia es un favor inmerecido, algo que es un don, dice, y un regalo de Dios. Dice que nosotros somos salvos por gracia, porque Dios, aunque no merecíamos eso, y la misericordia es tener esa compasión, otorgar ese perdón a las personas, a veces también sin que ellos lo merezcan. Porque a veces tú dices que yo hice esto y me merezco el otro. No, la misericordia no viene ni por el conocimiento ni por tus recursos, sino es un don que Dios puso en nuestro corazón para tener misericordia del que me ofende mucho y del que me ofende poco y del que no me ofende nada, y de mi familiar y del que no es mi familia y el de la iglesia, porque dice que nuestro Dios es un Dios misericordioso. Y si nuestro Dios es un Dios misericordioso y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, mi misericordia debe alcanzar para amar, perdonar y tener compasión de toda la creación de Dios. Entonces dice Miqueas, no hubo misericordioso, sino entre hermanos se tiraban la red. Hoy usted y yo podemos tener indiferencia ante el dolor de los hermanos. Podemos celebrar quizá el pecado de otros o hacer cohecho con ellos para que sigan pecando. Hoy normalizamos lo que Dios aborrece. Entonces, antes de ser misericordioso, dice que unos a otros se tiraban o tiraban las ¿qué? Las redes. Las redes se utilizan para cazar, para atrapar a alguien, ya sea un pez, un animal en la selva. Para eso son, para detener algo. Usted pone una red de verdad cuando viene el río. Es más, una vez fuimos a pescar, había un charquito, así me acuerdo mucho, en un rancho, no recuerdo cómo se llama, de un tío. Dice, vamos a ir a pescar. Se me japan.
me llevaron a pescar, yo estaba pequeño, y cuando yo me imaginé, hermanos, un bote, mi caña de pescar, una nevera al lado mío, ¿no? Un refresco, dije, no, sombrerito, me imaginé lentes, pesca deportiva. Cuando llegamos había un charco así, el tamaño yo creo que de aquí de esta explanada, una ave muerta, pelícano muerto así, y un solazo tremendo. Y de repente este personaje saca una red de hilo tanza, así grande, pues vamos a pescar. Y dije, bueno, vamos a tirar la red ahora. No, me dice, cruza hasta el otro lado del charco. Y se cruzaron, y desde el inicio del charco fuimos caminando hasta que lo terminamos. Cuando sacamos la red, mojarras, tortugas. ¿Por qué? Porque la red atrapa, detiene, contiene para que todos los animalitos ya no pudieran pasar o avanzar, sino que es lo que hacía, los detenía ahí. Dice Miqueas, ustedes o yo, antes de encontrar a alguien misericordioso dentro del pueblo de Dios, encuentro gente que lo único que hace es detener tu ministerio, que no te permite avanzar. ¿Por qué razón? Por sus actitudes, por sus comportamientos, por su manera de pensar. Y entonces, eso es lo que traía la nación de Israel o de Judá, era destrucción, y no una destrucción terrenal, sino una destrucción espiritual. Ellos se encontraban en ruinas, aunque no lo creían que fuera así, aunque no lo percibían. ¿Qué tenía que hacer Dios? Levantar a un hombre que fuese y les denunciase las cosas que estaban mal. Porque era necesario, o es necesario hasta el día de hoy, que usted y yo corrijamos a nuestro hijo con lo que está mal, para que él entienda que esa acción no tiene que hacerla. Y entonces cuando él vuelva a tener o presentársele algo similar, recuerda decir, mi papá me dijo que eso no se tiene que hacer. ¿Y qué va a pasar? Va a estar en él si lo hace o no lo hace. Pero yo ya le denuncié que eso delante de mis ojos no es correcto. Miqueas fue lo que hizo. Se levantó y dijo, miren, para empezar tiene que haber alguien misericordioso. Pero el versículo 3 de Miqueas sigue diciendo así: para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. O sea, el pecado del pueblo ya no tan solo era por caída, sino que era una práctica constante. O sea, pecaban intencionalmente. Yo quiero decirle, ¿cuántos de aquí saben que no hay que mentir? ¿Y cuántos mienten? O mentimos hasta el día de hoy. O sea, no es que caí por mentira, no. Es que el pueblo de Dios practicaba constantemente lo que Dios decía que no se tenía que hacer. Por eso decía, ellos habían normalizado lo que para Dios no le agradaba. Como usted y yo normalizamos y hacemos cohecho y somos partícipes. Y ¿por qué? Porque todos lo hacen. Porque en otra iglesia lo hacen, porque el hermanito ya lo hizo, porque aquel. Y entonces, ¿qué le decía Miqueas? No he encontrado uno. Aunque rebusqué como después de la vendimia, dice el Señor, ¿a quién he encontrado? Cuando Dios iba a destruir la nación decía, si encontrase yo a uno, por amor a ese, ¿sí se acuerdan de esa historia? Decía, y si hubiera 50, pero no hay. Bueno, y si hubiera 20, pero no hay, dice el Señor. Si hubiera uno. ¿Qué pasa con la iglesia de hoy en día y qué pasaba con el pueblo de Israel y qué pasa con nosotros? Que como la mayoría es permisible a pecados, se hace cohechos y ve que no es tan malo, normalizamos algo que en la Biblia ha estado desde antes de que usted y yo naciésemos, que a Dios no le agrada, que a Dios, ¿verdad?, no se complace en eso. Porque si usted lee todo el libro de Miqueas, Dios les empieza a decir lo que no me gusta, lo que ustedes hacen, no los voy a oír, van a pasar ruina, vendrá mortandad. Pero el pueblo insistía. Miren lo que el Señor les pedía. Vamos a leer el Miqueas 6, allá atrásito,
Versículos 6 al 8. Dice así: lo que me pide el Señor, dice como subtítulo mi Biblia: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente que hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, ¿qué dice Miqueas? Yo encontré muchas cosas, pero él dice: ¿con qué me presentaré? ¿Con holocaustos? ¿Con millares de carneros? ¿O con 10,000 arroyos de aceites? ¿O voy a dar a mi primogénito? Dice: oh hombre, ¿qué te pide Dios? ¿Con qué nos vamos a presentar a Dios? ¿Con 1,000 prédicas que he dado? ¿Con 600 alabanzas que he cantado? ¿Con 3 semanas que he orado? ¿Con 200 despensas que he repartido? Dice: ¿qué te pide, oh Dios? ¿Qué viene a buscar Dios de ti o de mí? Hermanos, cada que venimos a un servicio, Dios puede encontrar que eres el que predicas más, el que cantas mejor, el que llegaste más temprano. Pero cuando Dios mete la mano ahí a tu corazón, puede que esté vacío. Entonces Miqueas les decía: no hemos encontrado nada. Otra, están viviendo sin misericordia. Unos a otros se están matando y poniendo redes y no se dejan avanzar. Es como las iglesias de hoy. Hoy hay peleas hasta entre pastores, que aquí es la iglesia verdadera, que allá, que aquí hay poder, que allá no, que aquí. ¿Saben qué, hermanos? El poder es de Dios. Las almas son de Dios. Nada de lo que tenemos aquí, si el día de mañana va a venir hermano a otra iglesia, aquí va a estar, sí va, porque Dios pone el querer como el hacer. Egoístamente el pueblo de Dios, como en la antigüedad, en los tiempos de Miqueas, seguimos creyendo y abusando de lo que Dios ha otorgado para nosotros. ¿Por qué causa? Porque el pueblo, les decía yo, seguimos ignorando lo que Dios ya dejó establecido. Y entonces, ¿qué pasa? Uno, cuando el pecado es constante, se justifica. Adaptamos nuestras fallas a la Biblia y acomodamos nuestros errores al Evangelio. Porque si yo vengo como Miqueas y le digo a un hermano, a Dios no le gusta eso, acomodamos el Evangelio y decimos: sí, pero Dios lo que mira es que mira el corazón. Hermano, pero usted no puede seguir haciendo cohecho. Hermano, la salvación es personal. En los tiempos de Miqueas pasaba y sigue pasando. Y quizás está pasando en su mente ahorita y dice: hermano, está diciendo esto, pero ¿por qué? Porque cuando nosotros, al igual que ellos, aunque ya tenemos un ministerio, un propósito de Dios en nuestras vidas, normalizamos las prácticas indebidas que a Dios no le agradan, no pasa nada si el hermano se va y dice: no pasa nada. Una cosa es que usted no lo tome como algo personal que le afecte, y otra cosa es que usted lo normalice siendo partícipe. La Biblia dice: hasta vergonzoso es hablar de ello. Nosotros, los espirituales, como dice el apóstol Pablo, siendo espirituales tenemos que tener misericordia y considerarnos a nosotros mismos, no sea que mañana nosotros mismos caigamos. Así dice la Biblia. Entonces, el versículo 4 sigue diciendo: el mejor de ellos es como el espino, el más recto es como el zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será confusión. Fíjense, Isaías, que era también un profeta, le decía al pueblo que ellos a lo malo llamaban bueno, y a lo bueno llamaban malo, a lo limpio llamaban sucio, a lo sucio limpio, porque acomodaban su vida a su criterio. O sea, es como si el Evangelio lo pudieras acomodar a tus etapas de vida. Los profetas, en el capítulo 3, ustedes pueden leerlo en el versículo 5 en adelante, ellos profetizaban bien si a la persona que les iba a profetizar, una, les había dado alimento, dos, les caía bien. Pero cuando alguien hacía algo malo, ellos se enfocaban
y demandaban juicio y destrucción. Y entonces a lo malo ellos llamaban bueno. ¿Por qué? Porque como recibían gente que los apapachaba, es como yo les he dicho, yo pudiera hablar cosas bonitas y hermano, todos estamos bien, para que ustedes me quieran y me inviten una coca, o pudiera quedar bien delante de Dios diciéndole, hermano, como estamos la mayoría, estamos desagradando a Dios, porque seguimos mintiendo, haciendo cohecho, no creemos, y que diga, el hermano se pasa y al ratito me frunza el ceño y no me quiere hablar. Eso es mejor que acomodar las cosas para que usted se sienta bien. A veces necesitamos acomodar. La Biblia dice que hay que sazonar la palabra con sal, pero no quiere decir que ocultes la verdad. Yo puedo decir, hermanos, todos se van al infierno por pecadores. Decir, qué feo dijo. O puedo decirles, ya sazonada, hermanos, como estamos viviendo, el final de nuestra vida no va a ser en la presencia del Señor, sino que habrá un lugar de tormento que no está preparado para nosotros, pero que si no cambiamos, iremos allá. ¿Cómo lo va a tomar usted? El grito de decir, pecador, infierno, decir, el hermano que dice, o el otro que va a analizar, y le estoy diciendo lo mismo, pero no les estoy ocultando la verdad, que es lo que ahora muchos tratamos de ocultar. Yo puedo exhortar, hermano, y le quiero ocultar la verdad, ¿para qué? Para no lastimarlo y que no se vaya, pero la verdad es, la espada del Señor dice que penetra hasta los tuétanos y las coyunturas, o sea, la verdad os hará libres, y si el Hijo libertare, seremos verdaderamente libres. Entonces el versículo 4 dice, el mejor o el más recto de ellos era como espinos y como el zarzal. ¿Cuál es la característica de un espino y un zarzal, hermanos? Porque tienen espinas. ¿Y quién va a tocar algo que tenga espinas? Porque las espinas te lastiman. Y el espino no se puede comer. La Biblia dice que el zarzal no daba su fruto. O sea, quiere decir, el más recto, antes de edificar lo que hace, lastima y destruye a los demás. Son como espinos y zarzales porque no dan fruto. O sea, el mejor de ellos, el mejor de nosotros, quizás delante de Dios, somos como un zarzal. Pues yo voy a decir, es el hermano que predica, pero Dios conoce mi corazón y mi vida, y lo que cargo, y lo que traigo, y lo que tengo, y lo que he hecho, y lo que me depara el día de mañana. Dios ya lo sabe todo. Y entonces Dios le decía, miren, ustedes siguen creyendo que están bien, pero el más recto de ustedes para mí, la Biblia dice, el que piensa saber algo, aún no sabe nada como debe saberlo, porque cada día trae su propio mal y cada día trae su propio afán. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cada día vamos a tener una lucha que nos va a enseñar a nosotros, si somos un hombre o una mujer que se está, hermanos, inclinando a agradar a Dios, o inclinando a agradar al mundo, a los hombres, o idolatrando las relaciones humanas. Sigue la palabra del Señor, dice, no creáis en amigos ni confíes en príncipes, de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. La corrupción daña las relaciones, que produce, conforme a lo que leímos en estos versículos, hogares rotos, generaciones confundidas, falta de respeto de los hijos a los padres. Aquí dice, los principales enemigos son los de su casa. Era lo que les decía. El hecho de no tener una vida, una comunión plena con Dios, afecta toda nuestra vida. Porque los hogares se empiezan a dividir, se empiezan a destruir. Usted viene a la iglesia y entonces empieza a amar a su esposa, quiere a sus hijos, porque entiende el plan de vida, que la vida no es lo que tenemos aquí, sino lo que nos depara allá. Pero cuando ellos se enfocaron en dejar el temor de Dios a un lado, tenían pleitos. Dice, la nuera contra la suegra, el padre contra el hijo. Dice, hasta de la que duerme a tu lado, cuídate. Ahorita ya el hermano cogiendo a la hermana, ¿viste? Pero hablaba de que su confianza
hermanos, ya no estaba ni en Dios, ya no estaba ni en la familia, eran autosuficientes. Los personajes del pueblo antiguo, como muchas veces y hoy en día lo somos nosotros. Confiamos de que nosotros mismos solamente podemos hacer las cosas. Yo les voy a poner un ejemplo. Mi sobrino trabaja en el café y él hace las bebidas. Y le dijimos, vas a salir de las bebidas porque necesitamos meter a alguien más. Y decía, es que, tío, déjenme las bebidas. Porque yo siento que si yo no hago las bebidas, no van a saber ricas. Porque él, y pongo ese ejemplo porque ayer lo hablaba yo con él, de que en nuestra área de vida, así somos muchos. Usted en la iglesia dice, no, es que si yo no lo hago así no va a salir bien. El pueblo de Dios, en el tiempo de Miqueas, ya había exterminado su relación con Dios y ahora iba con las humanas, porque ni con la familia ni con sus hijos. ¿Por qué? Porque cuando el temor de Dios no está en nuestro corazón, hermanos, no va a haber ni paciencia, ni misericordia, ni gracia, ni vas a dejar que alguien más crezca. ¿Por qué? Porque vas a querer hacer el trabajo de Dios tú, que era lo que ellos querían hacer. Los reyes, el pueblo, querían hacer el trabajo de Dios. Está la historia de Saúl para que el pueblo no se vaya, para que no pase esto. Pero ¿qué pasó con la historia de Miqueas? ¿Qué fue lo que hizo Miqueas? Fíjense lo que hizo Miqueas, versículo 7. Y es aquí donde ya el mensaje que leímos da una vuelta. Pero antes de entrar en el versículo 7, hay que hacer una pregunta. ¿A nosotros nos duele el pecado como a Miqueas o lo normalizamos? Porque a Miqueas decía, ¡ay de mí! Usted decía, ven que estamos metidos. Hermanos, ven en qué estamos. ¿Por qué? Porque seguimos sin creer, seguimos sin hacer, seguimos. Decía yo, pedimos gracia para caminar igual o para alcanzar misericordia y transformación. ¿Seguimos confiando más en el hombre que en Dios? ¿O confiamos más en Dios que en los hombres? Llegamos a interceder solamente a Dios por nuestra condición espiritual o solamente queja tras queja. Si usted pudiera hacer análisis de sus oraciones, ¿cuántas veces se ha quejado ante Dios de su prójimo, de la iglesia, del hermano, de sus padres, de su madre, de su abuela? ¿Y cuántas veces hemos glorificado y clamado a la misericordia de Dios para que transforme mi vida? Yo le pudiera decir que los viernes o martes la hora nos queda muy larga, porque en 10 minutos usted ora por toda la iglesia. Entonces cuida a los niños, a las niñas, a los huérfanos, a los que se han ido, de los hospitales, los ancianos. Pero si esa hora se dedicara a clamar a la gracia y misericordia de Dios para que transforme su vida, y que dijera, Señor, hoy estoy aquí para que cambie mi manera de ser, para que yo pueda hacer ayuda para mis hermanos, para la iglesia, para que lleve yo tu palabra, y no es de que sea usted egoísta pidiendo de usted, es que si usted no tiene esa relación y temor con Dios, no va a poder ayudar a otras personas. Porque antes de ver que es Dios obrando en usted, usted va a creer que es obrando para Dios, diciendo es que yo estoy haciendo esto para Dios. Dios es el que deposita en usted y en mí, hermanos, es su espíritu, y el espíritu que pone en mí cuando yo predico es el que pone en el hermano cuando él habla, en el hermano cuando danza. No hay diferente espíritu, solamente hay uno. Y entonces cuando el temor de Dios siempre esté presente en nuestra vida, obviamente su relación con su esposa, con su nuera, con su suegra, con su padre, con su hijo, con los que dice aquí Miqueas, ¿cómo va a ser? Ya no se va a cuidar de la que está a su lado, como dice aquí. Al contrario. ¿Por qué? Porque va a ser un mismo espíritu, van a tener un mismo pensar. Pero si no es así, seguirá eso. Y entonces el mensaje se torna diferente, en que el pueblo es infiel, pero Miqueas en el versículo 7 empieza a hablar ahora
de la fidelidad de Dios. Y fíjense lo que dice el versículo 7. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Cuando todo falta, cuando las estadísticas están en contra, Miqueas no mira el sistema. ¿A quién dice que miró Miqueas? Fíjense todo lo que trajo Miqueas, así como un currículum. Dijo: no hay frutos, hay injusticia, no confían en Dios, tienen pleitos entre su esposa, su familia, no tienen misericordia, el más recto es el que más lastima, se tienden redes y lazos entre ustedes. Todo lo que leímos del versículo 1 al 6. Dice: mas yo, lo que yo hice, dice Miqueas, mas yo miré a Jehová. La Biblia dice en el Salmo 121: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de los cielos o del Señor. Cualquiera de nosotros en el tiempo de Miqueas hubiéramos visto el hermano que puso de red el otro, el hermano que se peleó con su esposa, el que no se lleva con su suegro, el hermano que no tiene misericordia, el más bueno que es el que nos hace caer más. Fíjense todo lo que él enumera y dice: mas yo con todo esto miré a Dios. Porque ahora les está hablando de la gracia de Dios, de la misericordia y de lo que Dios nos ofrece a todos nosotros. Quiero decirle que usted y yo nos encontramos en los primeros 6 versículos de lo que acabamos de leer. Porque muchas veces Dios viene a nuestra vida y no puede encontrar más allá, porque ¿qué hay? Hay enojo, ira, falta de perdón, mentira. A veces vivimos en hipocresía. Por eso decían ellos: Señor, te podré traer millares de carneros, te podré llenar tu holocausto de aceite, te podré traer todas las ofrendas. Y el Señor dice: oh hombre, ¿qué te estoy pidiendo yo a ti nada más? Yo te estoy pidiendo que vivas en misericordia, o que hagas misericordia, que tengas justicia y que te humilles delante de mí. Una persona justa obviamente actuará de la manera justa, o sea, va a ser imparcial. No tiene favoritismo. Si era lo que pasaba, la sociedad se vendía, como en muchas iglesias o hermanos, nos vendemos por agradar a alguien cuando estamos desagradando a Dios. Los discípulos se les presentó esa oportunidad. Les decían: dejen de hablar de Jesús y nosotros los dejaremos libres, les dejaremos que hagan esto. Y yo decía: mira, es mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Es mejor agradar a nuestro Dios que agradarte a ti, oh Rey. Así que si nos quieres dejar en la cárcel, pues déjanos. Pero yo no puedo ir en contra de lo que yo ya sé que Dios estableció como algo que no edifica mi vida y edifica la iglesia. Y entonces aquí es donde nosotros nos preguntamos: ¿qué estamos mirando para entonces yo ser aquel hombre que Dios puede utilizar, o mujer, en los tiempos de dificultad, para denunciarle a la iglesia, para exhortarle a la iglesia, pero también para interceder por la iglesia? ¿Cómo voy a ser ese hombre si yo, antes de mirar a Dios, miro todo el sistema y lo que me rodea? Ustedes que venían a la iglesia porque se desanima, porque le pasó esto, pero porque no mira a Dios. La Biblia dice: prosigo al blanco perfecto. Poner la mirada en Dios y no en los hombres. Poner la mirada en las cosas de arriba, donde está Dios, y no en las terrenales. Entonces en la iglesia, desde la antigüedad hasta el día de hoy, seguimos sin entender la fórmula del éxito. La fórmula del éxito es tener a Dios en una relación activa en nuestras vidas, para que todas las cosas fluyan como Dios quiere, hermanos. Pero si de la ecuación, antes de sacar el pecado, saco a Dios, antes de sacar mi soberbia, saco a Dios, antes de congregarme más, me dejo de congregar, antes de animarme más, me desanimo. Fíjense lo que dice aquí. Voy a seguir leyendo el versículo, voy a repetir el 7 y ahora el 8. Dice: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, y el Dios mío me oirá. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. Miqueas tiene la base del éxito.
Uno, reconoce su condición, pero no acepta quedarse en su condición. Dice, aunque caí, ¿qué pasó? Me levanté. ¿Y por qué creen que se levantó? ¿O por qué creen que él externa y deja plasmado eso? Porque confió en el Señor y hubo arrepentimiento en su vida. El arrepentimiento nosotros produce levantarnos. Pero también el reconocer, dice, aunque caí, me levantaré. Tú, enemiga mía, que me viste. Entonces dice, yo sé la condición que tengo, Dios, pero no acepto quedarme en esa condición. ¿Qué condición tiene usted delante de Dios que no puede cambiar? El enojo, la ira, su manera de hacer, sus gustos. La pregunta es, ¿por qué acepta quedarse así? Si mi hijo se tropieza a media calle, lo primero que voy a hacer es querer levantarlo. Y si él no se quiere levantar, ¿qué creen que voy a hacer yo como padre? Lo voy a estar levantando, arrastrando, le voy a decir, hey, párate, tú puedes. De la misma manera Dios. Y hoy muchos de los que estamos aquí estamos caídos. Pero ¿saben qué? No nos hemos levantado. Y estoy hablando espiritualmente porque el mensaje para ellos fue así. Él les dijo, ustedes piensan que están bien. ¿Cuántos de aquí pensamos que estamos bien? Quizá muchos decimos, no, está bien, yo voy a la iglesia, los hermanos. El que no viene, pues pobrecito, pero yo estoy bien. Pero él dice, miren, aunque ustedes creen que están bien firmes, están en ruinas espirituales. Porque no he encontrado lo que yo estoy buscando. Y el Señor dice, hallaré fe en la tierra cuando yo regrese. Sí, puede encontrar muchas iglesias, pero ¿cuántos corazones va a encontrar dispuestos a amar, a perdonar? Y entonces Miqueas nos ofrece ahí la base para que nuestra vida sea distinta. Dice, yo primero reconozco, me arrepiento y por consecuente me levanto. Yo me levanto de no hacer lo mismo. Quiero decirles, si yo voy a cruzar ahorita la panadería por una bombita y me tropiezo en el hoyo que está ahí en el bache, ¿qué creen que voy a hacer? ¿Creen que voy a volver a pasar por ese bache? Porque ese bache produjo en mí que me cayese, que me lastimase, que me dañara, que se preocupara mi familia. Y antes de que a mí sea un tropiezo, nuevamente, lo que voy a hacer es advertirle a alguien para que no tropiece en aquel hoyo que yo caí. Pero muchos dicen, dejen a alguien escarmienta en cabezas ajenas. Cada quien tiene que... No, a ver, el Señor por eso dejó plasmado todo lo que pasó, dice, como ejemplo, para que nosotros no pasásemos lo que ellos pasaron. Yo puedo decir, Salomón pecó, pero Dios lo dejó aquí, no puedo decir, si él pecó, pues yo también puedo pecar. David pecó, pues yo también puedo. María Magdalena hizo esto, Pedro lo negó, yo también lo puedo negar. Judas lo traicionó, yo también. No, la Biblia es clara cuando dice, y yo dejé todo esto plasmado como ejemplo, para que ustedes no hagan lo que ellos hicieron. Y si eso lo dejó de los personajes de la Biblia, ¿cuánto más de los que estamos aquí en la iglesia? Usted dice, yo lo hago porque el hermano lo hace. Y si el hermano deja de venir, yo también. Si la hermana usa esto, yo también lo uso. Y el Señor nos ve desde arriba, como Miqueas dice, he venido deseando yo encontrar frutos en ustedes. Pero después de la vendimia, rasgo, y ¿saben qué encuentro? Nada. ¿Qué pasa con lo que no se vende en una verdulería? ¿Por qué creen que es? Porque está podrido, porque no sirve, y es lo que la gente va dejando, por lo que está batido, porque el calor, por lo que sea. ¿Y qué hacen con eso? Lo desechan. Y usted rebusca y dice, no, ya no hay tomate bueno aquí, no encontré nada, estaba muy feo el tomate, Citlali. Dice el Señor, ¿cuántas veces ha venido el Señor a mi vida, a la vida de usted? Y ha venido y ha rebuscado como después de la vendimia, y ¿saben qué encuentra? Dolor, preocupación, incredulidad, apatía, señalamientos unos a otros. Era lo que encontró en el tiempo de Miqueas. Y Miqueas le decía, hey, Dios ya no quiere eso de ustedes. Les estoy diciendo la fórmula de lo que quiere Dios. Le dice en el versículo 9, la ira de Jehová soporté porque pequé contra él hasta que juzgue mi causa, y haga mi justicia. Él me sacará a la luz
veré su justicia. Miqueas está diciendo: yo soporté la ira y la corrección de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la corrección de un padre nos disciplina y nos forma a ser mejores personas. Hebreos 12, 6, 7, ¿qué dice? ¿Alguien que lo pueda leer? ¿Qué dice? ¿No tiene por ahí nadie? A ver, hermano, fuerte, Hebreos 12, 6 y 7. Dice: porque el Señor al que ama disciplina y adora a todos los que reciben por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios los trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Si soportan la disciplina, Dios nos trata como a hijos. Versículo 9 dice Miqueas: la ira de Jehová soportaré. La ira del Señor soportaré. La disciplina del Señor, o sea, la corrección. Yo si hoy le digo a usted, hermano, personalmente, que usted está mal, lo que usted tiene que hacer es soportar la corrección y decir: amén, hermano, yo estoy mal. Pero ¿qué pasa? Yo voy a cambiar, porque es cierto. ¿Qué dijo Miqueas? Caí, pequé, pero me levantaré. Pero si usted dice: hermano, yo pequé porque no dice a la hermana, mire, el hermano hace lo demás, mire, los hermanos, el vaso no viene, los pilares no vienen. Y si usted justifica y normaliza el pecado para su vida, entonces la gracia que Dios da en usted no es gracia para transformar, sino gracia para seguir viviendo su vida de la manera que usted piensa que es la correcta. Mira lo que hacía el pueblo de Dios. La gracia del Señor la desaprovechamos. Las oportunidades no se desperdician, se aprovechan. Yo les he dicho, cuando hay un 2 por 1, ¿qué hace la gente? Nadie dice: ay, no, mejor pago 2 y me llevo 1. Dice: yo pago 1 y me llevo 2. Porque todos sabemos aprovechar la oportunidad de decir: entre menos y recibo más. Es negocio, está bien. Bueno, la gracia es una oferta ilimitada hasta el día de hoy, pero ¿saben qué? La desaprovechamos, porque antes de que sea un beneficio para cambiar y transformar nuestra vida, la seguimos poniendo aquí enfrente. Decimos: Señor, en tu gracia y misericordia perdóname. Y saliendo de la iglesia sigo pecando, sigo siendo el mismo. ¿Por qué? Porque sigo tirado, porque no me quiero levantar de mi condición que tengo. Porque cuando viene, hermano, la corrección de Dios, no la soporto. Y le digo a Dios: Dios, pero es mi vida, pero así soy. Y Dios te dice: así no eres. Yo te formé. ¿Quién le dio el habla al hombre? ¿Quién le puso la lengua? ¿Quién le dio los ojos? ¿Quién hizo la rueda de la creación? ¿Quién le puso límites a los mares? Job. No fui yo. No fui yo que los formé del polvo de la tierra y soplé en ustedes aliento de vida. ¿Quién conocerá al hombre sino el Espíritu de Dios? Dice que mora en nosotros. Por eso Miqueas dice: a mi enemiga. O sea, le habla, hermanos, directamente aquello, a la culpa que muchas veces nos acusa y que nos tiene ahí, al diablo que viene y te destruye y dice: yo soportaré la ira del Señor y el Señor me sacará su luz, y mi enemigo lo verá, o mi enemiga, y la cubrirá de vergüenza la que me decía: ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos lo verán, ahora será hollada como el lodo en las calles. ¿Dónde está el Señor tu Dios? Cuando usted peca, cuando yo peco, cuando alguien cae, inmediatamente la culpa, el diablo, hasta los mismos hermanos son utilizados para, antes de levantarnos. Es como si usted viera las llantas de la hermana Citlali de su camioneta bajas. ¿Qué necesita la hermana Citlali? Pues echarle aire a su llanta, pero que usted viniera y todavía las pinchara más. Obviamente no. Usted sabe lo que necesita esa llanta. Y muchas veces usted y yo ignoramos lo que necesita la persona que tiene al frente. Y lo que la persona que está al frente necesita es una corrección de parte de Dios de su vida. De decirle que Dios corrige, que Dios perdona, pero que también Dios levanta. Viene un juicio de Dios para nuestras vidas, pero aún no es tiempo. Dios está como nosotros, siendo malos padres. Ahí estamos con los hijos. ¿Por qué
Porque lo que queremos es el bienestar de ellos. Lo mismo pasa con Dios para con nuestras vidas. ¿Cuál es el peligro hoy de la iglesia? Que la iglesia es muy parecida a los tiempos de Miqueas. La iglesia es muy parecida a lo que pasó con Miqueas. ¿Por qué? Porque la iglesia, nosotros no venimos al arrepentimiento, venimos al remordimiento. Y el remordimiento en algún momento va a pasar, pero el arrepentimiento te va a transformar. Si tú lloras por remordimiento, obviamente vas a estar triste y vas a sentir que estás agradando a Dios, pero si no es por arrepentimiento, decir yo no lo vuelvo a hacer. Fíjense lo que le decía el Señor, capítulo 6, versículo 3. Cuando leí esta parte ahí me quedó grabada y la subrayé en mi Biblia. Dice el versículo 3 del capítulo 6: pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas la justicia de Jehová. Le dice, ¿qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho yo? ¿O en qué te he molestado, pueblo mío? Acuérdate de lo que yo te hice. Y les dice ahí, ¿qué te hice? Te di libertad cuando estabas conmigo. Te mandé a Moisés. ¿Qué hice? Acuérdate de lo que quería Balac. Balac quería que maldicieran al pueblo. Y Balaam, lo único que salía de su boca, ¿saben qué eran? Bendiciones para el pueblo. Y Balaam le decía, mira, te voy a dar dinero, pero maldice al pueblo de Dios. Y decía, mira, yo no puedo hablar más que lo que Dios pone en mi boca. Y aunque él quería hacerlo, antes de proferir una maldición, él decía, bendito el pueblo de Dios, Jacob, Abraham y la descendencia. Por eso dice, acuérdate, ¿qué te he hecho yo? Lo único que te ha hecho Dios a ti y a mí en nuestra vida es un bien. Amén, aleluya. Usted cuando se enoja con algo dice, yo no voy a la iglesia, ya no te pido por los hermanos, pero el Señor se acerca y dice, ¿qué te he hecho yo? Responde contra mí, ¿qué te he hecho yo? Para que te desanimes, para que te vayas. Así como las cosas se resuelven hablando entre personas, ¿por qué no usted habla con Dios cuando tiene angustia? Porque uno dice, Señor, tengo este sentir en mi corazón. Nos desahogamos con personas mortales, ponemos la confianza en personas que al rato lo que tú le dices se lo dice a otro y viene y destruye más tu vida. Pero ¿por qué no tú entras a tu aposento y dice la Biblia? Ahí te humillas en lo secreto, donde nadie te ve, donde usted y yo somos sinceros, donde no pone una careta, donde no se viste bien, donde está desnudo delante de Dios y dice, Señor, aquí estoy. Amén, aleluya. ¿Qué es lo que quiero de ti, iglesia? Que hagas justicia, que hagas misericordia y que te humilles delante de mí. Eso es lo que yo les estoy pidiendo. Podemos hacer una iglesia muy grande, podemos ser la iglesia, pero ¿qué nos está pidiendo a Dios? No a nosotros, a todas las iglesias de alrededor, a todo su pueblo. Un corazón, hermanos, un corazón dispuesto, un corazón que entienda y acepte la corrección que viene de Dios para nuestra vida. Soportar esa disciplina o esa reprensión, exhortación de parte de Dios, a lo mejor a través del micrófono cuando yo predico o cuando usted lee la Biblia. Pero el Señor le sigue diciendo, ¿qué te he hecho? Lo único que te he hecho es bendecirte, libertarte. No es que, Señor, ¿por qué no está aquí mi familia, mis hijos? ¿Qué te he hecho yo? Yo te he dicho, ¿quieres mis promesas? Sí, pero quieres promesas, pero ¿qué no quieres? Un compromiso. Es como si usted fuera y dijera, yo quiero trabajo, pero no se presenta. Y va usted el sábado y ¿qué va a querer? ¿Qué creen que le va a decir el dueño de la empresa? ¿Cómo te vas a pagar si nunca viniste? Sí, pero usted y yo quedamos que yo iba a trabajar. Usted me tiene que dar porque yo le dije que sí quería el trabajo. ¿Le dije o no? Sí. Quedamos en algo, pero no hiciste nada. No tuviste un compromiso conmigo para que yo te dé o te otorgue parte de él. Sería muy lógico. Nadie hasta el día de hoy le va a pagar a alguien así. Entonces nosotros queremos ser bendecidos por Dios, pero no queremos tener un compromiso con Dios. Dice que tiene una viña y quiere obreros en la viña que estén trabajando, que la mies es mucha y pocos son los obreros, y que todo lo demás
el pago van a ser esas bendiciones y promesas que Dios tiene para nosotros. Dice, cree en mí y yo voy a ser salva a tu casa. Me decía un personaje, ojalá mi abuelita crea mucho en Dios para que sea salvo yo. Tienes que saber buscar tú. ¿Por qué? Porque es lo que Dios, hermanos, está dispuesto a darnos. Solamente nosotros tenemos que ser o dar. Dice la Escritura, es mejor dar que recibir. Y entonces, en eso se centra el mensaje de Miqueas. Miqueas enseña que a lo mejor lo que nos falta no son añadir 5 alabanzas más de bonito, o 8 alabanzas más de adoración, o hacer una oración de 2 horas, o hacer una prédica de 7 horas porque yo hablo mucho. A lo mejor no nos falta una guitarra que suene mejor, o una bocina que no se distorsione, o a lo mejor un florero más grande, o a lo mejor un clima, porque es lo que pensamos que a muchos nos hace falta. Hoy lo que nos hace falta es un corazón que esté dispuesto a que Dios nos corrija. Un corazón que diga, Señor, me caí, me arrepiento, pero yo sé que tú me vas a levantar. El Señor le decía a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a lo que en él está escrito. Así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La base de la enseñanza siempre ha estado aquí. A lo mejor lo que sí nos falta es leer más. A lo que sí nos falta es conocer más a nuestro Dios. Porque el pueblo que fue destruido es porque no conocía al Dios que servía. Si usted se va abajo por una enfermedad, pues no conoce a Jehová Rafa, el Señor que es nuestro sanador, no conoce al Dios que sanó. Le digo, si usted se desanima y ya no quiere venir porque tiene una enfermedad, bueno, pues el Dios que usted le canta alabanza y le da agradecimientos, sanó leprosos, paralíticos, ciegos, resucitó muertos, o sea, Aleluya. si usted no quiere venir a la iglesia porque no tiene trabajo, bueno, el Señor fue el proveedor. El Señor dice en la Biblia, mío es el oro y la plata, pero hay algo que vale más que las piedras preciosas. Ante todas las cosas, adquiere sabiduría, porque la sabiduría es el principio o el temor a Dios. Y el temor a Dios nunca se tiene que apartar de nosotros. Yo soy el que provee. A lo mejor nos hace falta eso. No nos falta la alabanza o darle 10 vueltas más a una alabanza para que se derrame el Espíritu de Dios. Puede que eso sea vacío, hermanos, si mi corazón no está dispuesto. El Espíritu de Dios se puede derramar cuando un corazón venga dispuesto. Puede estar un hermano cantando 15 alabanzas y uno que venga con un corazón contento y humillado, la primera va a caer y otra vez dice, si yo llevo 15 alabanzas y no he sentido la presencia y el hermano ya hasta lloró. Porque no se basa en los recursos o capacidades terrenales que hacemos en conjunto, sino en lo que está aquí, en la disposición del corazón a Dios. Usted puede venir un día y decir, hoy el culto no se sintió. El culto no lo sentiste tú, porque no es cómo estaba el culto, es cómo estabas tú con Dios. Usted puede ver a una persona que parezca loquita hablando y gritando, pero ¿saben qué? Tiene ahí una intimidad con Dios. Y usted viene aquí donde hay instrumentos y a veces no la puede tener, dice, bueno, es que Dios, no fue Dios. Dice la Biblia, nunca se ha apartado mi oído de oír ni mi mano de ayudarlos. Lo que hace una barrera entre ustedes y yo son sus pecados. Son los pecados que no vienen y confiesan. La Biblia dice que el que encubre su pecado no va a prosperar, ahí se va a quedar estancado. Pero el que los confiesa y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Y entonces Miqueas termina con esto, y lo quiero leer en el versículo 18 en adelante. Fíjense lo que dice Miqueas: que Dios como tú, que perdona la maldad
y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. ¿Qué Dios como tú? Después de la corrupción, después de la idolatría, de la injusticia, el Señor les dice: ya no los quiero. El Señor les dice: volveré a tener misericordia de ustedes. ¿Qué quiere decirnos Dios? Después de tantos errores que están enumerados y bien señalados por Miqueas, y un juicio, y una disciplina, y una corrección, Dios no dice: no, yo no lo quiero. Como usted cuando se enoja, porque quiere pastel y no le dan pastel cuando quiere, cuando se lo traen, ¿qué dice? No, ya no quiero. Ya no quiero porque da cuando lo que diga. O cuando usted tiene su fe o confianza en una persona y esa persona le falla, inmediatamente dice: no, yo ya con ella ya no quiero nada. Como el ejemplo de la tele Samsung que les he dicho, que falló, se quemó, se rompió a los 3 días. ¿Quién la va a querer comprar? Nadie. Pero hay alguien que siempre dice: volveré a tener misericordia. Ya sé que eres idólatra, que muchas veces pones en primer lugar a las personas que a mí, que creen más en lo que el hombre te ofrece que en lo que yo puedo ofrecer, que llenas de alabanzas y de oraciones y realmente no hay un cambio en tu vida, que aunque piensas que estás recto, estás lastimando y no das el fruto que yo pido, que cada que vengo y busco no encuentro nada, pero a pesar de eso volveré a tener misericordia de ti. La parábola dice de la viña: el Señor intercede por la viña y dice: Señor, no la destruyas, déjala un año más, deja que yo la abone y le cabe y le eche agua, y si no da fruto entonces córtala. ¿Para qué va a utilizar la tierra? Pero déjame que yo sea el que la abone y la cuide. Como el hortelano, yo quiero estar ahí. ¿Cuántas veces Dios es el que quiere y dice: hey, todavía estoy trabajando en el hermano, pero usted y yo decimos: no, es que el hermano lleva 8 años y se pasa ya, no tiene espíritu? Si Dios no te ha cambiado, yo tampoco te voy a poder cambiar. Y si no, pero cuando viene eso, Dios dice: volveré a tener misericordia de ti. Cada que abres tus ojos, no es porque usted y yo hayamos sido buenos, no es porque nos merezcamos abrir los ojos, o merezcamos, perdón, abrir los ojos. ¿Saben qué? Es porque cada mañana esta frase tendría que estar en nuestro oído: Dios volvió a tener misericordia de usted y de mí. Amén, aleluya. ¿Para qué? Para cambiar y ponernos a cuenta, para venir al arrepentimiento. No nos dejó Dios ahorita para celebrar el carnaval y hacer esto y pelearnos y pasar año nuevo. No, Dios tiene un propósito que muchas veces nosotros ignoramos en su totalidad. Algo que Dios ya ha preparado y que solo lo vamos a poder entender si tenemos una relación con nuestro Dios. Así que hoy, ¿qué podríamos decirle a Dios? Yo podría enumerar todas las veces que me he equivocado, pero le puedo decir lo que dijo Miqueas al final: que Dios como tú, Señor. Amén, aleluya. Y no era una pregunta como desconociendo quién era, sino una comparación a que no hay nadie como Él. Diciendo: que Dios como tú, que perdonas nuestra maldad y te olvidas de nuestro pecado, y que tienes misericordia, porque tú en lo que te deleitas es en la misericordia, Señor. Dice la Biblia que nosotros tenemos que hacer juicio con misericordia, porque la misericordia siempre triunfa sobre el juicio. No tenemos que ser personas que señalen, que critiquen, sino al contrario, clamar por las personas que se equivocan. Amén, aleluya. Porque si el día de mañana soy yo, nunca a veces les ha pasado, no les ha pasado a veces que a lo mejor hablan de algo que le pasó a una persona y al ratito es usted. En algo tan sencillo. A veces mi esposa viene manejando. ¿Y qué creen que pasa?
se va a un bache y me dice, dale, ¿no viste el bache? Le digo. Sí, pero a él, no lo vi, Mary, me dice, no lo vi en serio, le dije, la verdad, no lo viste. La llanta, yo me preocupo por la llanta. Y cuando tomo yo el volante, ¿qué es que pasa? Otro bache, me dice, ¿no viste el bache? Le dije, no lo vi. Pero si ahí estaba también, bien grande. ¿Por qué? Porque lo que nos puede pasar a nosotros, te puede pasar a ti mañana. Y muchas veces en esas pequeñas cosas que no sabemos tener empatía con las personas, lo transmitimos también ¿en dónde? En nuestra vida espiritual. Así que hoy usted puede decir, hermano, yo tengo trabajo, tengo salud, vengo a la iglesia, pero Miqueas no se refería porque ellos tenían todo eso. Lo que no tenían era edificado su corazón espiritualmente delante de Dios. Ellos tenían todo lo que hoy usted y yo podemos llegar a tener, pero ¿cómo está nuestra vida espiritual? ¿Puede estar nuestro corazón edificado en la roca que es Cristo? O quizá puede estar en ruinas. Pero quiero decirle que las ruinas también Dios siempre las levantó. Cuando Jerusalén estaba en ruinas, Dios dijo, hay que levantarlo. Así que este mensaje hoy sí es de confrontación, de exhortación para su vida, de conexión, para que usted agarre la palabra y diga, ese soy yo que no he cambiado, pero también es un mensaje de esperanza, que entre la caída también, hermanos, está la gracia de Dios para usted y para mí, y que la gracia hay que aprovecharla porque en algún tiempo la gracia se va a acabar. Hoy estamos en un periodo de gracia, pero en algún momento, como la oferta dice hasta tal fecha, o hasta qué, o hasta agotar existencia, entonces la gente viene 7 cereales porque te dan 14 y se acaban, porque quiere aprovechar, porque si se acaban ya no va a haber. Pues quiero decirle que lo mismo será con la gracia del Señor. La fecha Él sabe hasta qué día, y hasta ese día ya no va a haber gracia para el pueblo. Así que mientras hay que hacer, hay que aprovecharlo y hay que buscarlo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos para hacer una oración.